Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a crear una aplicación con Python para controlar un circuito eléctrico, en este caso un display de 7 segmentos controlado por un decodificador 74LS47. Para controlar un circuito eléctrico con un programa informático necesitamos un hardware que se haga cargo de conectar las entradas y salidas del circuito en una configuración que a la salida se produzca un efecto deseado. Por ejemplo, si tenemos una tensión eléctrica, un interruptor y una bombilla, si conectamos la tensión al interruptor y dependiendo de un estado se encienda o se apaga la bombilla, para establecer dicho estado tendríamos que programarlo en el dispositivo hardware que uniría ambos dispositivos. Y en este vídeo no vamos a configurar ningún PLC, sino como controladora vamos a utilizar el hardware de Arduino Uno. Como cualquier otro sistema de hardware, la controladora tiene que tener un programa interno que controle el circuito de la forma deseada. Dicho programa interno es el firewall. En nuestro caso, como firewall, hemos cargado un sketch que configura los puertos del 9 al 12 como salida y siguiendo un esquema de conexión hemos conectado los puertos del Arduino al decodificador 74LS47N. Y ya dentro del programa hemos configurado las funciones que se encargarán de mostrar la numeración. Existen varias formas de conectarnos con un programa externo a un hardware controlado por firewall. Como el número de instrucciones que vamos a enviar son pequeñas, vamos a utilizar la librería serial de Python, que nos permitirá el envío de datos binarios a través de una conexión serie. Este tipo de conexión es unidireccional. Y hasta que no se envíen los datos de una máquina a otra, no se podrá enviar otro dato. Utilizaremos un protocolo RS232 para conectarnos de nuestro programa a la Arduino y será el firewall cargado en el Arduino quien ejecutará la instrucción pertinente. Si abrimos la página de serial de Python podremos aprender más sobre esta librería y sus protocolos de comunicación. Serial tiene básicamente dos métodos que nos interesan, el método read y el método write. En nuestro Arduino establecemos una variable que esté ligada al método read de la librería serial y que se mantendrá a la espera de recibir un dato a través de su puerto serie. Y dependiendo del dato recibido se producirá un estado u otro. En nuestro ejemplo estamos haciendo un condicional que si dato es igual a 0 nos va a devolver el dato en cuestión un 0. Si subimos el sketch, abrimos el monitor serie e introducimos el número 0, nos sale el mensaje que hemos programado en el loop. Como has visto, hemos mandado una instrucción a través del monitor serial, pero podríamos mandar cualquier otra instrucción a través de cualquier otro programa que esté conectado a la máquina en cuestión, como es este ordenador. Y para eso voy a hacer una aplicación en Python utilizando Tkinter y ya deberías de saber cómo funciona Tkinter.
Aquí la librería que vamos a utilizar obviamente es serial y también necesitamos la librería time para establecer el tiempo de envío de los datos. Si te fijas en la librería serial, tenemos la estructura básica en Python para enviar un dato a una máquina conectada o para conectarnos a una máquina. Por ejemplo, aquí podemos ver que nos va a imprimir un dato y que va a escribir una letra en la máquina. Vamos a utilizar este código. Simplemente lo vamos a copiar de momento. El importe no hace falta porque ya lo tenemos hecho. Y lo vamos a pegar. Aquí lo vamos a pegar, ¿vale? Conexión, lo pegamos. Cosas que tienes que tener en cuenta: el puerto de conexión de tu Arduino. Si te va a salir de tu Arduino, si te vas a herramientas, puedes ver que el puerto activo es el COM3. Pues ese puerto lo tienes que cambiar justo en esta variable. Y en el ID tenemos que si habíamos puesto 0 va a salir el mensaje, ¿no? Pues vamos a poner eso. Vamos a poner 0. Fíjate que utilizamos la conversión a byte. ¿Por qué se utiliza la conversión a byte? Porque los datos son datos de byte. Se van a enviar byte a byte. No se van a enviar datos de cadena alfanumérica completa. Se tiene que enviar en el puerto serie byte a byte. Bueno, de momento el print nos va a mostrar el puerto y también tenemos que cerrar la conexión una vez abierta. Aquí lo que vamos a hacer es escribirlo y aquí lo que vamos a hacer es cerrarlo. Y con esto ahora mismo lo primero que tienes que hacer es subir otra vez el sketch y ahora ya ejecutas y ya directamente nos devuelve el COM3. ¿Recuerdas cuando te he dicho que la conexión serial solo permite una conexión activa por comunicación? Si yo abro la consola del monitor serie de Arduino y luego ejecuto el programa, se me va a producir un fallo, me va a devolver un fallo el IDE, como que no puede abrir el puerto 3, porque no tiene acceso. ¿Por qué? Porque ahora mismo el puerto 3 lo tengo abierto aquí en la consola de Arduino. Si yo pongo un 0, me va a devolver el mensaje. Vale, cierro la consola y ejecuto el programa. Aquí me devuelve el mensaje directamente que he puesto del puerto activo, pero en la consola aparecería el texto: he recibido una pulsación, porque escribe directamente el 0. Lo que pasa que como no puedes abrir la consola directamente al mismo tiempo que la aplicación, tenemos un problema. No podemos ver los datos. Y es que esta forma de programar con un serial no es la correcta, porque el serial se utiliza para manipular, por ejemplo, un display, como vamos a hacer ahora. Fíjate que ya que tenemos las funciones establecidas en nuestro sketch, por ejemplo, si yo quiero llamar a la función 3 para que me muestre el número 3, pues lo que tengo que hacer, me voy al loop y si, por ejemplo, pongo un 3 aquí, en vez de que me mande un mensaje al monitor serial, lo que hago es llamar a la función 3. Con esto vuelvo a subir el programa y si yo me voy al monitor serie y pongo un 3, me ejecuta la función 3 y en el display se me muestra el número 3, como ves en pantalla. Vale, pues ¿qué cambia la cosa? Cerramos el monitor serial y vamos aquí a nuestro script y en vez de 0 pongo un 3. Pues ejecuto y directamente se me carga el número 0. Es un pelotudo. Pero no te preocupes porque el programa está funcionando correctamente. Lo que pasa que no le hemos dado un tiempo de delay, por así decirlo. Vamos a ver, en las comunicaciones seriales de bit a bit y entre
diferentes dispositivos, cuando yo desde un dispositivo que no es el que ejecuta el programa, la comunicación lleva un tiempo en actuarse. Si yo ejecuto directamente la aplicación, directamente se ejecuta, pero no le da tiempo al Arduino a refrescar esa instrucción. Es decir, yo le mando un 3, pero como tarda un tiempo en llevarse, no se ejecuta. Para que se ejecute le vamos a dar un retraso, le vamos a dar un time, que para eso hemos importado la librería time, y sería de la forma TinySleep, y le vamos a dar 2 segundos. Así, ahora ejecuto y ya directamente se me muestra el número 3 cuando se carga la aplicación. Puedes añadir más funciones a tu sketch, como por ejemplo yo, que he añadido una función de apagado para que se me apague el display cuando se cargue el sketch, o una secuencia que te muestre todos los números del 0 al 9, o también los pares o los impares. Todo eso lo vamos programando en el loop según nos interesen los datos que queramos ir recibiendo. En cuanto a nuestro controlador, pues simplemente vas creando la estructura, los botones o los controles que quiera que tenga tu aplicación en Python para realizar esa función. Yo, por ejemplo, he creado una estructura en un frame donde he puesto una serie de botones, y también en otro frame he creado un elemento combo box para que me muestre la secuencia o las funciones que yo quiero ejecutar. Si yo ejecuto, por ejemplo, el botón 1, en el display se me muestra el número 1. El botón 7, pues se me muestra el botón 7 porque está llamando directamente a la función establecida en el sketch de nuestro controlador.